Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá, como siempre, en la pantalla de Mega TV con nuestro espacio, conversando en la noche donde nos damos el tiempo para conversar durante una hora con alguna persona que consideramos de relevancia en su actividad profesional, social, cultural, en lo que ha aportado también la sociedad y que puede contarnos esa experiencia y nosotros aprovecharla. Vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Celeste Jiménez de Sacoda. Celeste Sacoda la conocemos todos. Está en el DENIDE hace mucho tiempo. Vamos a hablar mucho del DENIDE, el significado de esa institución, pero también de lo mucho que ella hizo en otros aspectos y momentos de su vida. Esta es su semblanza y enseguida comenzamos a conversar la noche con Celeste Sacodas. Celeste Sacoda, nacida el 13 de noviembre de 1959 en Asunción, es una destacada educadora, gestora social y experta en desarrollo comunitario con una vasta trayectoria en el ámbito público y privado. Casada con un firme compromiso hacia la educación y la inclusión, Celeste inició su formación en psicología en la Universidad Nacional de Asunción y complementó sus estudios con especializaciones en políticas públicas, descentralización y gerencia de recursos humanos en instituciones de renombre de América Latina, Europa y Estados Unidos. En su extensa carrera lideró importantes iniciativas en la Municipalidad de Asunción, como la creación del TEDIM, guardería pionera para los hijos de funcionarios, y del programa SECODIN, precursor de las actuales CODENI. Además, dirigió proyectos que fortalecieron la participación ciudadana, como el Departamento de Participación Ciudadana y Secretaría de la Mujer, trabajando por los derechos de mujeres, niños y adultos mayores. En el ámbito privado es directora ejecutiva de DENIDE desde 2008, una entidad que apoya a personas con discapacidad y ha coordinado programas para la reducción de la pobreza con organismos internacionales como el PNUD. Celeste Sacoda representa un ejemplo de dedicación y visión, marcando un impacto positivo en comunidades vulnerables y promoviendo la inclusión como eje fundamental de sus proyectos. Bueno, querida Celeste, qué gusto tenerte acá. Hablábamos fuera de cámara que nos conocemos hace bastante tiempo, pero hoy contaremos tu vida, no la mía. Sí. ¿Qué tal, querida Celeste? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, súper bien. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar por atrás. Sí. DENIDE hace mucho tiempo y muy comprometida con esa causa de una institución que tiene una gran historia, ¿no? Sí, el DENIDE cumplió este año 58. 58 años el 22 de octubre. Sí. Y yo estoy realmente en el DENIDE hace 17 años. ¿Y qué comenzaste como voluntaria? Muchísimo. Bueno, eso fue en 1978. Antes ya. Sí. Apenas, te imaginas, en el 78, en el siglo pasado. Terminé el colegio y yo tenía la duda de si seguir psicología o sociología. Sí. Entonces en ese momento vivía un gran médico que era un tío mío, Pedro Marín Finestra, que sí, justo fue uno de los fundadores del DENIDE, que me dijo, lo que tenés que hacer es ir de voluntaria al DENIDE. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente cuál de las dos carreras vas a elegir. Y me fui de voluntaria al DENIDE todo el año 78. Recién recibí al colegio. Recién recibía, claro. Sí. Estaba haciendo el probatorio en la Correcto. Católica y al mismo tiempo. Y trabajaba en la escuelilla de arte también. Sí. Bueno, pero me iba de mañana como voluntaria. Y finalmente ni siquiera hubo oportunidad que pueda optar porque en esa época a Stroessner nada más y nada menos se le ocurrió que cerrar sociología en correcto. todas las universidades. Sí. Tanto en la nacional como en la católica. Entonces me quedó como opción psicología. Y seguí psicología, ¿verdad? Claro. Solo que nunca no presenté la tesis, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces nunca ejercí como psicóloga.
¿verdad? Claro, pero terminé la carrera completa. Y te sirvió mucho también para todo. Claro, me sirvió mucho para lo que es mi esencia, digamos. Claro. Qué increíble que ya hayas hecho ese acercamiento antes, después de incorporarte ya oficialmente, digamos. Claro. ¿Cuándo entras ya así como parte del plantel de DENIDE? Y en el 2008. Ahí. En el 2008, el DENIDE llama a un concurso, digamos, como para contratar una dirección ejecutiva, el consejo presidido por Marita Rasmussen. Y bueno, y yo me presento, ¿verdad? Y bueno, y ahí surge la contratación, y a partir de ahí pasaron 17 años como si fueran 17 días, porque pasaron volando. Sí. Sí, después hablaremos de tu actividad municipal, sobre todo, donde tuviste una larga experiencia también. Aquella primera alternancia en la historia de la municipalidad, que fue la llegada de Carlos Finisola, de Asunción para Todos. Pero quiero un poco redondear lo del DENIDE. Lo que creció la institución y lo que perduró, porque muchas no pudieron durar en el tiempo, instituciones parecidas, muy nobles. DENIDE es casi la única que completa ya esta cantidad de años, ¿no? Bueno, mira, para empezar, DENIDE es la primera organización de la sociedad civil, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Fue la primera. Para el Ministerio de Educación, por ejemplo, es el centro educativo número 3, ¿te imaginas? Había 2 públicos y el DENIDE es el primero, ¿verdad? Yo creo, sin temor a equivocarme, que el DENIDE es la única organización de la sociedad civil que transitó todo este tiempo, estos 58 años, de manera ininterrumpida. Porque hubieron varios. Fíjate que Teletón, por ejemplo, paró un tiempo. Claro, Alegría paró, después volvió a abrir. Y bueno, para no dar más nombres, eso pasa cuando, sobre todo con las organizaciones sociales, porque eso es tan difícil sostener este tipo de actividad, ¿verdad? Eso te iba a decir, ¿cómo se sostiene el DENIDE? ¿Dónde saca sus recursos? Bueno, mira, el DENIDE tiene un apoyo del Estado que representa un 36,9% de su presupuesto. Del presupuesto anual. ¿Verdad? Y el resto remando. Claro, la famosa rifa. Es algo realmente muy fuerte, muy pesado, porque el compromiso que se tiene con las familias, con los beneficiarios, es tremendo. Porque vos no podés decir mañana, bueno, hasta mañana nomás se da clase porque ya no tenemos plata para pagar los salarios, o la alimentación, o para comprar la medicación, o para lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa diferencia del 60 y tanto % lo cubrimos, y gracias al consejo, que es un consejo muy activo, trabaja muchísimo. Bueno, vos la conocés a Marité, que es una topadora. Es una topadora. Se consigue gracias a ese trabajo. Y es aporte de la sociedad, ¿verdad? De empresas, empresas grandes, pequeñas, microempresas, ¿verdad? Y también del ciudadano a pie, que con pequeñas colaboraciones, por ejemplo, comprando una rifa o asistiendo a los famosos San Juan, o actividades que hace el DENIDE, pero hemos vendido pancho, empanadas, vellú, lo que sea, ¿verdad? Todo vende el DENIDE. Los chicos del DENIDE tampoco nos van a vender a nosotras ya, ¿verdad? Pero gracias a eso llegamos a fin de mes, y así vamos continuando. ¿Cuántos chicos atiende el DENIDE? Y nosotros atendemos en este momento 120. En realidad no son todos chicos, ¿eh? Claro, eso estaba pensando. Sí, son niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Porque el tema es que la discapacidad intelectual no es coyuntural, no es que empieza y termina. Claro, ¿verdad? Es un proceso para toda la vida. Exacto. Justamente me preguntaba Víctor Centurión, que es la Fundación Solidaridad, me decía, bueno, pero ¿cuándo dan ustedes el egreso a los usuarios del DENIDE? Entonces le digo yo, nosotros no damos el egreso. Claro, no se reciben. No, ellos mismos se dan el egreso, o las familias, las propias familias, ¿verdad? Porque
hay niños que pueden ser incluidos al sistema regular con un soporte que se hace también desde el DENIE, con adecuaciones curriculares, Claro. etcétera. Hay otros que no pueden ser incluidos en escuelas regulares, pero sí pueden ser incluidos laboralmente, Es cierto. porque tienen un gran nivel, una gran capacidad de funcionalidad. Sí. Entonces sí están De incluidos. hecho, hay una legislación que además también impulsa eso, ¿no? Impulsa, pero No se cumple del todo. Estábamos ahí peleando, ¿verdad? Este año tuvimos la gran satisfacción de que pudimos incluir a 2 jóvenes muy capacitados y con mucha funcionalidad en la dirección de registro del automotor. Ajá. Con una apertura impresionante de esa dirección que no siempre encontrás en todos los espacios públicos. Claro, porque además, Celeste, no se trata solamente de, por cumplir un cupo, traerlo. Claro. Darle la dignidad de ser útil en un lugar, ¿no? No, de hecho que nosotros no pedimos que se creen cargos. Claro. Sino que tienen que ser vacancias Sí. que tengan un determinado perfil que coincidan con el perfil de nuestros usuarios, ¿verdad? Nosotros no proponemos que por una cuestión de compensación ellos entren nomás a la función pública. No se trata de eso. Sí. A ver, qué interesante este concepto de no concluir como un ciclo lectivo clásico, ¿verdad? Claro. Primaria, secundaria y te recibís. No. Ustedes no tienen ese sistema. No, nosotros no tenemos ese sistema porque es un proceso, primero que es individual. Ajá. Hay 120 usuarios Sí. y usuarias y hay 120 programas Claro. diferentes. Adaptado ¿verdad? a cada uno. Adaptado a cada uno. Y se hace una planificación para cada uno de ellos. Y ellos van atravesando esa planificación. Algunos tardan más, otros tardan menos. Pero en cualquiera de los etcétera. casos, y con esto me voy a la primera pausa, se ve, es impresionante la evolución que ellos hacen, ¿eh? Una vez que se sostiene Sí. el acompañamiento. Sí, mira, los chicos en el DENIE vuelan. Sí. Bueno, vos conocés. Yo lo he visto bailando, Vos ya te cantando, fuiste, haciendo... sí, conocés, te fuiste a varias actividades, ¿verdad? Y también están aquellas personas que no pudieron ser incluidas o en las escuelas Ajá. o laboralmente. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama Centro de Jóvenes y Adultos, que vendría a ser un centro día, ¿verdad? Ajá, ok. Que se trabaja con la modalidad de talleres. Tenemos una diversidad de talleres. Ok. De carpintería, informática, una terapia danza, ocupacional. teatro. Ujú. Exactamente. Porque el tema es que se trabaja no solamente con la persona que tiene discapacidad, sino también con su entorno y con la familia. Bueno, tengo que hacer la pausa. Es apasionante el tema. Voy a continuarlo después. También le voy a preguntar a Celeste sobre esta nueva ley de las organizaciones sin fines de lucro que generó tanto rechazo, pero que al fin ya está promulgada. Así que a ver cómo se va a hacer con ello, seguramente ya, sobre todo el año que viene. Pero también quiero recorrer un poco su etapa municipal, su vinculación siempre a la educación y a otros aspectos. Celeste Jiménez. Ustedes los Jiménez eran medio españoles, ¿verdad? De tu papá, tu abuelo. Sí, ¿verdad? Sí. Me acuerdo. Jiménez con G. Con G, sí. Jiménez con G. ¿Y cuántos hermanos eran los Jiménez? Ellos eran 10 hermanos. Qué Jiménez bárbaro. Uriarte. Que vinieron Sí. de Europa. No, bueno, ellos abuelos. no, sus antecesores, sí. Ok. Somos inmigrantes. Y mi mamá también, ella era Marimón Finestra, catalana de pura Catalana, cepa. claro. Sí. Y vos te casás con un descendiente De oriental. japonés. Sí. Bueno, enseguida hablamos de eso también con Celeste, que es una amiga, decíamos, pero una persona muy valiosa en la sociedad, que a veces está un poco más atrás de bambalinas, pero ha impulsado muchísimo, sobre todo una conciencia social de inclusión, que es tan importante. Enseguida hablamos de eso con nuestra invitada de esta noche. Estamos con Celeste Sacoda aquí hablando de todo un poco en realidad. Enseguida volvemos al DENIE, pero estuve nomás repasando su hoja de vida y veo que estabas ya en esa primera etapa de Carlos Filisola como intendente, trabajaste con la Junta Municipal también, el TEDIM, una cantidad de conquistas también en aquella época y cambios muy interesantes en la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, la verdad, esa experiencia marcó mi vida, digamos, ¿verdad? Bueno,
yo tuve muchas experiencias que han marcado mi vida porque tuve la suerte de trabajar siempre con personas diferentes al común de la gente. Yo empecé muy temprano trabajando en las Colinas de Arte. Primero fui como alumna, me iba con mi mamá porque ella es una de las fundadoras. ¿Época de Olga todavía? Claro. Olga Blinder. No, bueno, sí, yo... Mira, si vos te vas a mi casa, vos ves cuadros de Olga y de Livio. Primero era de la tía Livio, después del abuelo Livio, después ya, o de la tía Olga. Hablamos de Olga Blinder y Livio Abramo, dos de los más grandes artistas plásticos de del continente. Es impresionante. Sí. Te imaginas que, bueno, yo primero, acompañando a mi mamá, era alumna, fui una de las primeras. Sí. Las Colinas se creó el año que yo nací. Una voz. El año que yo nací. Somos iguales, 59. 59. Ese año se crea la Colinas. Entonces yo toda mi vida, toda mi formación se la debo a las Colinas, a esa filosofía. Que era la educación por el arte, ¿verdad? Educación por el arte. Un poco las teorías de Piaget. De Herbert Reed. Sí, muy revolucionario para la época. Totalmente revolucionario y totalmente asumido. Claro. Por Livio, por Ola, por mi mamá, por Lotte Schulz, por la gente, por Lela Solano López, por gente que trabajaba y se dedicaba a eso, ¿verdad? Entonces, digamos que mi formación siempre fue no tradicional. Sí. No tradicional. Y un poco siempre contra la corriente. Claro. Pero yo creo que eso hace que se amplíe esa corriente. Sí. ¿Verdad? Para mí la diversidad fortalece. Totalmente. Y con la diversidad se aprende y se construye, ¿verdad? Totalmente. Bueno, entonces yo... Pero esos pensamientos en la época de la dictadura eran hasta casi subversivos. Y bueno, pero sobrevivimos. Sí. Corriendo varias veces. Y sabes que en la época de colegio, en la Providencia, yo entraba en un colegio de monjas, pero bien progresista, ¿cierto? Por suerte en esa época. ¿Cierto? Las que me tocaban a mí eran hermanas muy progresistas que nos permitían hacer la muestra estudiantil de teatro, por ejemplo. Me acuerdo. Que fue suspendida. Sí. Un año nos dejaron actuar y al año siguiente, el día de la actuación, era en el Colegio San José, creo que era, estaba todo rodeado por la policía y los que estaban adentro no podían salir y los que queríamos entrar no. Nos suspendieron la obra. Increíble cómo se... Bueno, entonces viene una conciencia formada socialmente que después vos desembocás con ese pensamiento ya en ese grupo que entra a la municipalidad con Carlos. Con Carlos, exactamente. Bueno, yo lo conocí a Carlos Vilisola porque él ingresó a la Facultad de Medicina con mi hermano menor, con Javier, que es un año menor que yo. Entonces, bueno, los 6 años de carrera que estudiaban en mi casa, en su casa, y como yo ya estaba casada en esa época... Sí, con Ángel Sacoda. Con Ángel Sacoda, y tenía ya muchos hijos, porque yo cada año tenía un hijo. Yo me iba a la casa de mi mamá con mis hijos, entonces ellos no podían estudiar, entonces ellos se iban a mi casita a estudiar tranquilos, ¿verdad? Qué increíble. Entonces nos hicimos muy amigos, compartíamos las mismas ideas. Ángel, mi marido, estaba en el FIEI, seguía ingeniería, estaba en el frente de estudiantes de ingeniería. Siempre, digamos, en la lucha por los derechos, por la independencia, ¿verdad? Y bueno, y todo eso formó parte de mi juventud, ¿verdad? Claro. Y al mismo tiempo trabajando muchísimo. Qué fuerte, ¿no? Porque en realidad era una conciencia que no llegaba a todos. Había también una juventud que estaba exenta de lo que pasaba, un poco anestesiada. Nosotros medio que hicimos las dos cosas, o sea, veníamos a bailar de caracol, pero sabíamos que había injusticia y pobreza. Sí. O sea, fue un camino muy interesante. Y lo que me extraña, o no es que me extraña, me llama la atención que siempre te vinculaste a temas de la educación y de la niñez sociales también. Siempre estabas ahí en ese ámbito, inclusive en la municipalidad. ¿Qué cargo ocupaste? Bueno, mira, yo primero trabajé muchísimo en Asunción para Todos como militante, o sea, para lograr ganar las elecciones. Que fue una construcción ciudadana. Fue una construcción ciudadana. Carlos los dos teníamos 32 años, ¿verdad?
Y fue increíble porque él compitió contra 5 candidatos. Sí, sí. Estaba Euclides Acevedo, ¿Cierto? estaba Pombo Gao Bonda, Sí. estaba el candidato del Partido Colorado, que era Villamayor. Y después Morales. Morales, sí. Perdón, ganó Morales. Sí, la interna. Estaba Morales, estaba Jorge Querey ¿Cierto? y también Mina Feliciano. Mina, sí. Contra 5 candidatos, y bueno, vos decís, candidato y Claro. candidata, ¿no? Sí. Un debate con Mina o un debate con Morales o con un Euclides Acevedo. No era fácil. No, es poca cosa, No. ¿verdad? Y sin embargo ganó. Y te imaginas que el promedio de edad de ese grupo de Asunción para Todos, los mayores creo que éramos Carlos, yo, bueno, Ángel, Jorge Rubiani, Sí. había algunas personas pero un poco después, más grandes, sí. pero el promedio de edad era entre 25 y Increíble, 33 ¿no? años, ¿verdad? Qué increíble, Con porque una era la idea- primera elección democrática de La intendente. primera elección con unas ideas innovadoras, y era un poco representaba un poco el sueño del país que queríamos, del país que nos merecíamos. Sí. Y claro que era una ciudad, pero lo que pasa es que generalmente lo que pasa en Asunción después se va reproduciendo. Claro. ¿verdad? Y a ver, ¿estuviste en el área también de mujer? No, bueno, Eso ya fue después. No, yo entro, mi primer contrato, digamos, fue Sí. para el área niñez, Ok. que era, digamos, mi especialidad. Yo Sí. había terminado la carrera, Sí. tenía todo el bagaje de Las Coliñas, yo renuncio a Las Coliñas Arte Ajá. y renuncio al Colegio San José. Hacía 10 años que yo Eras docente. era docente. Ujú. Había creado el taller de educación por el arte Ah. en el Colegio San José. Ya. Algo que, eso sí que fue revolucionario también, porque el Colegio San José, y en esa época más, un colegio conservador, Sí. y yo tenía un taller de educación por el arte. Qué genial. A través Pero de- dejaste todo eso para entrar en... Renuncié a todo para ir a la municipalidad, ¿verdad? Mm. Y lo primero la primera responsabilidad que tuve, nunca me olvido de esa conversación con Carlos, es: tenemos que abrir una guardería en la municipalidad Para los hijos de los funcionarios. para los hijos de los funcionarios. Sí. A mí me contratan Que hasta ahora sí cumple Sí. una gran función. Hasta ahora. Sí, eso fue en enero del 92. Se gana en el 91, Sí. pero a mí Carlos me convoca para eso en enero del 92, me contratan en febrero. Decidí más y era directora general del área social, y se crean varias direcciones en el área social. Se crea la dirección de asuntos sociales, Sí. la de cultura, Ticio Escobar era el director, Sí. y la dirección de salud, que era el doctor Luis Chamorro. Un equipazo. Un equipazo. Imagínate Un que equipazo. estoy nomás pensando que en esa época de Ticio se crea todo el tema de la manzana de la Ribera, No. la colaboración En en la España. municipalidad trabajaba Colombino, Emilio Oriz. Sí. No quiero citar nombres para no olvidarme, pero era la sociedad cultural en pleno, Sí. trabajando por la municipalidad de Asunción. Recuerdo que en la escuela de locución me fui a ayudar y era el director don Fernando Casenave, ¿Te otro gran imaginas? señor. Sí. ¿Te imaginas? Yo te cuento que hasta ahora se acuerda la gente, ahí inclusive adentro. Yo que estuve ahí 4 años, hay un buen recuerdo y fue un impacto porque cambió también para el funcionario la historia, ¿no? Cambió la historia. Cambió la historia, cambió el sistema, cambió todo, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando entramos había gente que ni siquiera ganaba salario mínimo, no tenían Sí. aguinaldo, no tenían derechos, el trabajo era obligatorio, era dictatorial, Claro. no podían opinar, Sí. no se podían hacer reuniones ni llegar a consensos, no había comunicación entre los funcionarios y la ciudadanía. Que ahí por medio te ejemplo. hiciste especialista en mediación también, ¿eh? Y sí, bueno, lo que pasa es que al crearse la Dirección de Asuntos Sociales, Sí. nosotros teníamos un acuerdo, el año anterior Carlos ya había hecho un acuerdo como intendente, ciudades hermanas Sí. con España.
Correcto. que ellos tenían ya en Sí. esa época el Ministerio de Asuntos Sociales. Correcto. Y nosotros lo trajimos a Asunción, De Madrid. de Madrid. Sí. Sí. Que hasta ahora ayuda mucho. Y ahí se creó por primera vez, y bueno, yo asumo como directora de Asuntos Sociales, Ajá. por ejemplo, el área mujer, Sí. el área niñez, el área de discapacidad, Sí. la oficina de empleos, Toda la estructura la social. Secretaría de la Juventud, Mm. y no me quiero olvidar, participación ciudadana, claro. muy importante, que era la base de lo que vendría a ser asuntos sociales. Tengo que hacer la pausa. ¿Te quedaste después con Burr o saliste? Me echó. Después hablamos de eso. Celeste Jiménez de Sacoda. O Celeste Sacoda, no hay que más decir de nadie. Sí, Celeste Sacoda, nomás decimos rápidamente, que es lo que más conoce la gente. Me quedé impactado con la última respuesta. Ya volvemos con Celeste, invitada hoy, conversando la noche. Estoy disfrutando mucho esta charla con Celeste. Es como encontrarse con una antigua amiga y comenzar a atar un poco el hilo de la historia. Y me reí porque, a ver, nuestra oposición siempre con sus dramas. Me acuerdo que había que sostener ese gobierno que se inició con Carlos. Se hizo una especie de encuesta Se hizo entre una Mengo alianza. Boxia, ¿te acordás? Sí, bueno, primero Y- se hizo una alianza Sí. con el Partido Liberal, digamos. Y Había que definir el candidato. La cuestión era cómo definir el candidato. El candidato Teníamos un gran candidato que era Mengo. Alfredo Boxia, Sí. Dios mío, para mí, yo hasta ahora le reto a Alfredo. No se libra que yo le dé. A lo mejor se salvó también. No, porque yo creo que esa ruptura de la alianza que hubo en ese momento, después de 2 años de Sí. tira y afloje, porque Claro. lo que pasa es que nosotros habíamos construido un municipio diferente. Sí. Nosotros trabajábamos en los barrios. Nosotros hacíamos jornadas de gobierno. Sí. La participación ciudadana era fundamental. Salió la institución un poco a la calle. Se crearon los reglamentos de las comisiones vecinales. Sí. Se crearon las coordinaciones, las coordinadoras de comisiones ¿Y vecinales. qué pasó? Gana, y todos estuvimos de acuerdo, ganó la encuesta Burr, Bueno, le ganó a Ya Barcini. pasó mucho tiempo y yo no soy abogada, no sé si después me ligo nada más o lo que sea. No. Pero yo creo que fue una transfugiada. Nosotros perdimos la encuesta Sí. y como somos diferentes, Aceptamos. aceptamos la encuesta. Sí. Pero yo creo que no perdimos. Es más, Bueno, pero igual, espera. se perdió la encuesta. Está bien. Pero después se gana el gobierno con... Se gana. Igual se intenta una coalición que todavía se quedan ustedes Nos adentro. adherimos. ¿Y qué pasó después? Sí, no. Se hace una alianza, entonces, como teníamos un estilo de gestión, y desde luego que el estilo de gestión es muy diferente entre gente que estaba en País Solidario Claro. con un partido liberal, entonces toda el área social, toda el área cultural, todo el área de, por ejemplo, desarrollo urbano, franja costera, con Sí. un Chalo Garay, por ejemplo. Sí, se desmanteló todo eso. No, bueno, eso es lo que te digo. Ah. Toda esa área queda para que nosotros podamos continuar Claro. con ese trabajo. Ah. Esa fue la solicitud. Sí. Que nosotros podamos seguir con esas Aportando desde ahí. innovaciones. Sí. Y el área de ellos, los nuevos que entraban con el tema, bueno, administrativo, recaudación, Claro. etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Era tan grande la diferencia de visión de cómo conducir y cómo trabajar en la ciudad, cómo encarar el tema del relacionamiento con la ciudadanía, que había demasiado tiras y aflojes, tiras Ya, y aflojes. sí. Mucha tensión. Fue muy tenso, ¿verdad? Y muchísimo... ¿Cuánto duró ese trabajo. proceso? 2 años. 2 años. Y ahí, 2 años. de los El 2 años, 28 de septiembre del 98, Sí. un día antes del feriado, vos vas a saber que en la municipalidad, no sé si te tocó a vos ya esa tecnología,
todos los directores teníamos un teléfono. En esa época no había ni Viper No, ni claro. nada. Bueno, unos cuadraditos, así que tenía un botoncito rojo. Sí. Si sonaba el rojo, era El internet. el internet. Sí. No, ya no había más mi época eso. Bueno, vos ya estás en la... La época digital. Y por ejemplo, en la época de Filisola sonaba el rojo y yo decía, "Sas, esto me va a hacer trabajar en Navidad". Y así era. Claro. Bueno, suena el rojo y Burr muy amablemente, porque si es algo que él tiene, es una Sí. amabilidad extrema, Sí. que me espera en su oficina a la 1:30. Víspera de feriado, a la 1:30 o 2. Sí, como no, señor, ahí estaré. Bueno, había sido que 4 personas recibimos esa llamada. Ujú. El- ¿Eran quiénes? El ¿Vos? ingeniero Elvio Segovia, Sí. Teresa Sosa, que ahora es fiscal, Sí, ella era secretaria general. El ingeniero Carlos Galarza, Ajá. que era director de medio ambiente, y yo, Ya. que era directora de asuntos sociales, Mm. ¿verdad? Bueno, y ahí uno a uno, ¿te acuerdas? Ese me llamó Nacho, me llamó Nacho. Me llamó y a vos Martín. te llamó, y a vos te llamó, y a vos te- Bueno, uno a uno los 4, de la noche a la mañana, Sí. así en 10 minutos, Están desvinculados. están ¿Por qué? desvinculados. Están desvinculados por eso que te decía antes. Pero por les dijo la- él. Él me lo dijo a mí Ok. personalmente. Yo no te puedo repetir lo que le dijo a los otros, ¿verdad? Claro. Pero lo que me dijo a mí, mira, por favor, no tomes esto personal, nos conocemos de toda la vida. Es cierto, porque acá nos conocemos Todo, todos, sí. ¿verdad? Sí, sí. Pero hay demasiadas diferencias de visión, de gestión, esto. Nosotros queremos implementar nuevas acciones que precisamente no coinciden con las de ta. Entonces yo, muda, le dije, bueno, sí, yo entiendo perfectamente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y me retiré. Pero ya era un cambio, obviamente, de objetivos de. Era un cambio de la gestión. radical. Sí. Fue un cambio radical. Porque todos los programas sociales que se habían instalado, y no solamente en Asunción, en Paraguay, Mario, porque Sí, claro. la Secretaría, el Ministerio de la Mujer se fundó después de que en la municipalidad existiera La Secretaría. la Secretaría de la Mujer. Iba marcando un poco. Lo mismo con el Ministerio de la Niñez, lo mismo con Defensa del Consumidor, Sí. lo mismo con el tema de jornadas de gobierno. Sí, sí. Defensor O sea, vecinal. defensor vecinal, o sea, defensor del pueblo. Claro. No había. No había. Bueno, ¿qué pasó? Burr me echa a mí el 28 de septiembre y Del justo 98. en el 98. Sí. Justo era el año que 2 meses después se elegía defensor vecinal. Bueno, yo me postulo para defensora vecinal, ¿verdad? Yo vivía apasionada en la municipalidad. Claro. Y vivía ahí, así como ahora vivo en el ENIDE, Sí. vivía en la municipalidad. Bueno, y me postulo y me eligen. Eso votan los concejales. Votan los concejales. Sí. ¿Y qué tal te fue ahí? 24, son 24 Sí. concejales. De los 24 votos, yo tuve 20 votos. Me votaron los 13 concejales colorados, todos los concejales liberales que estaban encabezados por el profesor Martínez Yardes, Claro. una eminencia, una persona que, no sé, su esencia derramaba decencia, Honestidad. solidaridad, solvencia, ¿verdad? Por supuesto, y me vota la gente, los 3 concejales de País Solidario y una más de otra corriente, y no me votan los 4 concejales del Encuentro Nacional. Siempre nuestros problemas. Siempre nuestros En problemas. ese momento, País Solidario formaba parte del encuentro. Sí, Pero había. ellos tenían otro candidato y bueno, de 24 votos me quedé con 20. Es casi unanimidad. Igual, claro, igual. Claro. Pero qué curioso lo que me contás, porque me recuerda tanto cosas que pasé también yo. A veces es más difícil convencer a los conversos que a los... Pero, ¿verdad? Sí, tenemos ese problema histórico. Bueno, ahí Pero terminó. yo ahora me encuentro Ay, con no, perdón. ellos y como si Y nada. claro, o ya sea, pasó.
Ya pasó y pero ahí entonces... a lo mejor hasta se arrepintieron, digo yo. ¿Cuánto tiempo estuviste después como defensora? Y 5 años. 5 años. Porque son 5 años. Completaste todo el... Completé los 5 años y bueno, por ordenanza es un cargo que no puede ser reelecto. Claro. O sea que yo terminé el periodo, lo terminé muy bien. ¿Qué hace una defensora vecinal? ¿Puedes explicarle a la gente? Mira, un defensor vecinal, y como dice su nombre, Sí. es para defender a los vecinos, pero digamos que a una tercera instancia. Es cuando ya no, yendo a los... Porque vos conocés la municipalidad, sí. Hay todo un protocolo que hay que cumplir, que es lento, está... Es muy burocrático. Excesivamente burocrático, pero que hay que hacerlo así, ¿verdad? Ahora, cuando ya no hay respuesta del municipio, o sea, del ejecutivo, de cuando no hay respuesta y ya pasa el tiempo y vos seguís con el problema, entonces ahí acudís al defensor vecinal. El defensor vecinal en realidad es electo por los concejales y viene a ser como un brazo ejecutor, digamos, de una tarea que no le corresponde a los concejales, ¿verdad? Entiendo. Pero es electo por los concejales y es muy apoyado por la concejalía, que debe cumplir con un papel de contralor. Eso es lo que, aparte de toda la parte de elaboración de normas y de las ¿cómo es? De las ordenanzas. De las ordenanzas, claro. También tiene un rol contralor muy importante. Y el defensor vecinal es un colaborador, o debe ser un colaborador, tremendo para ese trabajo. Claro, y un defensor del contribuyente, que es el que sostiene la ciudad, digamos. Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Quiero volver después al de NIDE y sobre todo un poco escuchar tu opinión sobre el tema de la famosa ley anti-ONG, como se le llama ahora, porque nadie quiere evadir ningún control, pero ¿cómo va a hacerse ahora, sobre todo con instituciones como de NIDE, para satisfacer esto y no decaer en un trabajo tan importante como el que hacen? A la vuelta, ese y otros temas ya en la parte final de esta hermosa conversación con Celeste, donde hicimos un poco de historia también, ¿eh? Es bueno recordar un poco lo que nos pasó como sociedad. Vamos a la pausa, ya volvemos con Conversando en la Noche. Este sacuda con nosotros una larga trayectoria. Hay un paso por Naciones Unidas también que lo dejamos para otro programa en todo caso, porque son muchos temas, porque quería volver al tema de NIDE. El NIDE es básicamente una organización sin fines de lucro. Sin fin, sí. Eso hay que entender, no es un colegio privado. No. Totalmente sin fines de lucro. Ya explicaste cómo se sostiene, en parte de aporte estatal, aporte privado. Hay un 14%, como quería decirte, que es el aporte de cuotas y matrículas. Te das cuenta que un 14% es a lo ínfimo. Sí, claro, que es una especie de tasa que se le cobra a los... Sí, es como una... lo que pasa es que el tema de educación tiene que haber algún tipo de corresponsabilidad. Correcto, sí. ¿Verdad? Porque si no, lastimosamente, nuestra cultura hace que no se valore eso. Sí. Ahora, nosotros no hay una cuota, sino que yo le llamo tarifa diferenciada. El que puede más, paga más. El que puede menos, paga menos. El que no puede, no paga. Y aquel que no puede, nosotros luego le ayudamos a que pueda venir. Que pueda venir, claro. Sí, genial. Eso es un tema de responsabilidad también, y de compromiso. Claro. Pero el grueso viene de los otros recursos. De los otros sectores. Siempre, de todas maneras, que yo me acuerde, ustedes publicaron todo. O sea, no es... Porque la gente me dice, ahora tienen que mostrar todos los organismos no gubernamentales, ahora vamos a ver qué es lo que... En realidad, yo me acuerdo que ustedes... siempre hicieron una presentación pública. Sí. Está online todo. Está todo. Por eso, mira, yo traje un copiatín que te puedo dejar porque es muy interesante. ¿De qué habla eso? Vos sabés que este nombre, Ley Anti-ONG, yo no sé por qué se instaló así. En la gente, sí. Y se instaló anti-ONGs, sí. ¿verdad? Y en realidad no son solamente ONGs. Todas las organizaciones que no son organizaciones del Estado
son ONG. Claro. Son ONG. Cierto. Los clubes de fútbol, los clubes sociales. Sí, las iglesias. Las iglesias, Sí. todo. Claro. Porque quiere decir organización no gubernamental. Claro. Desde una comisión vecinal Correcto. hasta un club centenario. Sí. Es una ONG. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, siempre hubieron normativas y reglas que se han tenido que cumplir para poder mantenerse, ¿verdad? Sí. Mira, el DENIDE, yo no sé las otras Ajá. organizaciones, porque me imagino que habrá diferencias, ¿verdad? Claro. Pero el DENIDE, y acá ya me voy a poner mi lente porque la edad ya no ayuda. Está bien. Nosotros estamos registrados en 16 organizaciones del Estado. Ok. 16 organizaciones más. ¿Dónde tienen que rendirle cuenta? Rendimos cuenta a CODE, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, Sí. ¿verdad? A Abogacía del Tesoro, donde hay un registro de beneficiarios finales. Ajá. La gente cree que los beneficiarios, yo también creía eso, ¿verdad? Que los beneficiarios finales son nuestros beneficiarios, Ajá. los usuarios. Sí. No. ¿No? Los beneficiarios finales son los miembros del consejo, Ah, ¿verdad? asumen esa responsabilidad. Claro, ellos son los que están registrados en Abogacía del Tesoro. Y no te puedo decir la cantidad de ítems que hay que completar para estar en ese registro Ujú. de Abogacía del Tesoro, ¿verdad? Datos recontra archi súper confidenciales, o sea, Eso ya en la son nueva ley. voluntarios. Eso No, ya antes había antes. eso. O sea que ahora se agrega. No, este registro ya existe. Yo entiendo. Pero con la nueva ley se. Y ahora con la regla, ahora dicen, vamos a crear un registro. Y yo digo, pero ¿cómo vamos a crear un registro si el registro ya existe? Están súper registrados. Que este Pero imagino que hay más, hasta CEPRELAT deben tener todo, ¿verdad? No, por eso me detuve nomás en 17 esto, me dijiste. 16. Sí, sí. Lo que probablemente va a hacer esta reglamentación ahora es aumentar más información a ese registro que ya existe. El doctor Manuel Riera habla de inflación legislativa, de inflación de sí, leyes. yo le llamo sobre regulación. Sobre regulación. Sí, exactamente. Ajá. Después de la Abogacía del Tesoro, la Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es la DENIT, CEPRELAT, donde hay que entregar informes trimestrales, semestrales, anuales, la Supervisión Educativa del MEC, la Dirección de Educación Inclusiva del MEC, la CENADIS, que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, el MINA, que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Eso todo ya se viene haciendo. Todo hacemos, todo, o el DENIDE por lo menos. Sí. La Municipalidad de Asunción, tenemos que tener patentes. Claro. Está el tema del impuesto inmobiliario, de las tasas especiales, Sí. que hay que pedir todos los años. Bueno, Sí. la Dirección de Bienestar Social del Ministerio de Salud, que es la que te habilita, Ujú. te da una habilitación por 5 años, pero ellos vienen al año, vienen 2 o 3 veces, recorren las instalaciones, presentan sus requerimientos, ¿verdad? IPS, la nómina IPS, el Ministerio del Trabajo, porque todos los contratos, absolutamente todos, deben estar registrados en el Ministerio del Trabajo, manual de funciones, reglamentos, etcétera. El Ministerio del Interior, porque tenés que estar inscrito en el Ministerio del Interior porque el decreto, la resolución de funcionamiento sale del Ministerio del Interior. El presidente no firma nada Claro. si no pasa por el Ministerio Sí. del Interior. La Dirección General de Registros Públicos, Ujú. tenés que estar inscrita. Y la Comisión de Cuentas y Control de ambas cámaras del Congreso. ¿Cómo hace? 16. ¿Cómo? Te juro que me dejas estupefacto. Y acá Porque- te hice las explicaciones. Y porque si no sé- llenan estos requisitos, no reciben el aporte. No, Así es el pero, tema. pero no, Ya. no recibí. El que no cumple Sí. con, bueno, Antes de la ley eso es nueva. lo que el DENIDE tiene 16. Yo no sé si hay Claro. otras organizaciones que por el tipo de trabajo Claro. que realizan, Pero- a lo mejor tienen más. O menos. Menos no creo. Mm. Menos no creo. Porque Pero, viste que hay vean mucha ratito, cuestión Celeste, administrativa. ¿no podés pedirle esto a una comisión de olla popular del Bañado Sur? No podés. ¿Qué- No ¿Cómo van a podés, llenar no todo podés, eso?
No podés. ¿Entendés? Además, esto, anteriormente lo hacíamos, bueno, yo como te conté, hace 17 años. Sí. Anteriormente, estas rendiciones se hacían de manera física. Sí. O sea, papeles, Expedientes. bibliorato. Ahora, el Ministerio de Hacienda, de hace 3 años, tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, en realidad. Sí. Es a través de una plataforma. Sí. Yo no sé si vos sos experto en tecnología. No, pero, estoy aprendiendo también. Bueno, Pero hay que aprender, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia es una porque plataforma muy sencilla, pero te lleva un tiempo tremendo. tenemos una persona que se Tenés dedica a eso, Una persona que se dedique exclusivamente a todo esto. a llenar los formularios. Esto, ¿verdad? Esto que vos rendís. ¿Vas a dejar eso? Te dejo, sí, porque quiero porque esta rendición de cuentas que nosotros presentamos bimestralmente al Ministerio de Economía y Finanzas, de la plataforma de Economía y Finanzas, tenemos que subirla a la plataforma de la Contraloría. La Contraloría nos tiene que dar el visto bueno para subir a la plataforma del Ministerio de Hacienda. Luego de ese visto bueno, hay que publicar en la web. Vos tenés que tener una web. Sí. En esa web tenés que publicar tu rendición de cuentas y enviar una solicitud de certificación de que ha sido publicada. Anteriormente, ese era el Ministerio de la Función Pública, ahora tiene otro nombre no estoy recordando. Bueno, de todas maneras, y ahí recién podés entregar al Ministerio de Economía y Finanzas. me agotaste, Celeste. Estoy agotado, me voy estresado a mi casa. Entonces, pero nosotros cumplimos y con mucho honor, satisfacción, orgullo, yo te puedo decir que al DENIE nos llegan requerimientos súper controlados. Todo en tiempo. En tiempo. Pero yo nomás digo, la gente cree que las organizaciones no están controladas. Una anécdota nomás. Sí, mira que nos vamos después. Por eso. Nosotros tenemos que rendir 3 rubros al Ministerio de Economía y Finanzas, porque por el monto que nos da, solamente nos alcanza para esos 3 rubros, ¿verdad? Que es honorarios para 12 profesionales, IPS obligatorio para esos 12 profesionales y el rubro de alimentación, que es fundamental para el DENIE. En el DENIE los chicos desayunan y almuerzan. Sí. Bueno, muy bien. Se hacen las rendiciones, la factura y me llega un requerimiento porque en una de las facturas de alimentación figuraba bolsas. Porque viste que ahora te cobran bolsas en el ministerio. Lo súper. Y según el clasificador presupuestario, no es alimento. Entonces me rechazan. Kafkiano. 250 guaraníes cuesta la bolsa. Sí. Y me rechazan la rendición de cuentas porque figuraba bolsa. Kafkiano, Frank Kafka, escritor checo muy famoso. Bueno, vean. Pero es control. Es control, sí. Pero es control, pero ya sé, pero yo te digo nomás, ¿de dónde saca la gente y por qué tanto se comenta y tanto se dice de que no estamos controlados? Si hasta en eso estamos controlados. Bueno, Celeste, querida, me encantó esta última parte también porque dejaste muy en claro el punto, sobre todo para sacar ese preconcepto. ¿Verdad? Y en todo caso, como siempre se ha hecho, castigar a aquellos que no cumplen con la ley. Punto. Por supuesto. Se me acabó las reglas tiempo. Están hechas. Claro. Hay un periodista, yo creo que lo puedo nombrar porque es de Luis Vareiro, que dice ¿qué más leyes vamos a tener? Porque no cumplimos con la que ya está. Con la que ya está. ¿Verdad? Bueno, Celeste, querida, me tengo que ir. Es que sé lo que pasa cuando hablamos cada 20 años, ¿verdad? Entonces, espero hacer una entrevista antes que los próximos 20 años. Sí. Es fabulosa tu historia porque también significa un compromiso que asumiste por vida. Y decíamos antes, por la inclusión sobre todo. Es un país con todavía demasiada desigualdad. Demasiado. Así que para adelante, querida amiga, y gracias por haber venido hoy acá. Muchas gracias y que te sirva el copiatín. Te juro que voy a escribir varios comentarios con esto. Me voy a divertir bastante. Celeste Sacoda nos contaba parte de su historia personal, pero sobre todo la vinculación de esa historia personal con una lucha por una sociedad mejor, por un país mejor. Gracias por acompañarnos. Tengan buenas noches.